Muy buenos días a todos, sean todos y todas muy bienvenidas. Mi nombre es Sebastián Lee y como director de la Estación Experimental Agroforestal Esquel del INTA, quería agradecerles su participación en estas jornadas virtuales del agua para usos múltiples del año 2021. En años anteriores las jornadas eran de manera presencial, hemos estado en el Maitén, hemos estado en Vuelta del Río, en campos de productores, pudieron charlar en forma directa, pero bueno, debido a las razones de público de conocimiento, como es la situación de pandemia que estamos atravesando, hemos decidido optar por incursionar en esta nueva modalidad virtual. Todo el material que se trabajará va a quedar disponible en la web para consultas en el futuro. Esta cuarta edición de las jornadas la hemos decidido llamar hacia el uso eficiente de recursos hídricos para incrementar la productividad y mejorar las condiciones del hábitat, ya que entendemos que el agua, en todas sus formas y situaciones, es un bien natural indispensable para las comunidades, la cual debe gestionarse de manera colectiva para satisfacer las necesidades productivas y domésticas, ya sea para la producción de alimentos en los valles o la mejora de las condiciones de vida en la estepa. En todos los casos, el agua es fundamental. En estos tiempos, la problemática del cambio climático y los eventos extremos recurrentes que venimos atravesando, como es la sequía actual, nos llevan a la necesidad de generar y compartir en conjunto saberes y experiencias que nos permitan reducir la vulnerabilidad y mejorar nuestra capacidad de adaptación a los cambios. Es por eso que en estas jornadas invitamos a través del INTA a distintos profesionales y productores a charlar y abrir espacios de diálogo con usuarios y la comunidad en general de los distintos territorios, principalmente en lo que se refiere al noroeste de la provincia de Chubut, aunque sabemos que con la modalidad virtual vamos a tener oportunidad de que haya participantes de otros lugares. Y de esta manera intercambiar conocimientos, ponerlos a disposición de la sociedad y promover a través del mismo el uso racional y sostenible de los recursos hídricos dentro de los territorios en sus distintas escalas, ya que charlaremos tanto a nivel de cuenca como a nivel predio. Bueno, ya metiéndonos en lo que van a ser las jornadas, estas fueron estructuradas en 3 encuentros, con una frecuencia semanal que iniciamos hoy y continuarán los próximos 2 miércoles. En el caso de hoy presentaremos en un primer módulo en el que se va a hablar sobre la dinámica del agua en los ambientes de la región, con la disertación de Oscar Martínez y Leonardo Ferro, ambos son integrantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y del ingeniero Guillermo García Martínez, que pertenece al INTA acá en Esquel. El segundo módulo trataremos sobre las energías renovables para el uso y el acceso del agua, con entrevista a representantes y usuarios de estas tecnologías que nos van a mostrar a campo sus experiencias. Y en el tercer y último módulo se abordará las tecnologías sencillas aplicadas al agua para usos múltiples, donde resumiremos varias de las experiencias y acciones que llevamos desde el INTA en distintos proyectos de la región para atender la problemática del agua y uso del agua en zonas rurales. Bueno, espero que el material que se presente sea de utilidad y nos acerque cada vez más a hacer un uso racional y planificado de un bien tan preciado, básico y fundamental como es el agua. Bueno, muchas gracias nuevamente por sumarse a estas cuartas jornadas de agua para uso múltiple. Muchas gracias, Sebastián. Y antes de dar comienzo a estas jornadas, me quiero presentar. Mi nombre es Cristina de la Canónica y los voy a estar acompañando durante todas las jornadas. En virtud que el bloque de exposiciones está grabado, les sugiero que anoten sus preguntas y las vuelquen en el chat. Una vez finalizadas todas las exposiciones, vamos a estar abriendo el chat para poder dar respuesta a todas las preguntas en vivo. Bueno, ahora sí, los dejo con Oscar Martínez, que nos va a hablar, que es nuestra primera exposición del día de hoy, y que nos va a hablar sobre la dinámica del agua desde una visión de cuenca. Adelante, Oscar. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Oscar Martínez, soy geólogo, trabajo en la Universidad Nacional de la Patagonia, en la Facultad de Ciencias Naturales. Esta institución, el INTA, me ha invitado a dar esta charlita. La idea es hablar un poco de temas que por ahí están trillados, por ahí son sitios comunes, de los cuales se habla mucho y de los que la mayoría tenemos algo de formación.
Pero me gustaría entrarle por otro lado a esto, por ahí darle un poquito más de importancia a algunos factores, aspectos que usualmente no se consideran. Lo que voy a hacer es invitarlos a mirar lo que se suele hacer con cuando uno analiza qué es lo que hace el agua en la naturaleza, el famoso archiconocido ciclo del agua en la naturaleza. Aquí tenemos un esquemita clásico, esto es un bosquejo, un modelo de los cuales sobran en la web o en cualquier libro de texto, el que hemos visto desde chiquitos, en la escuela, en nivel secundario, pero está completo desde el punto de vista de cuáles son las variables naturales que participan, cuáles son los caminos, los circuitos, los semicircuitos que sigue el agua en la naturaleza. La clásica se evapora en los océanos, se condensa, precipita sobre los continentes, la mayoría de esa agua condensada, y una vez que se pone en contacto con la Tierra, con la superficie terrestre, esas precipitaciones tienen las siguientes opciones. Una parte se infiltra, otra parte se evapora, eso claramente tiene una relación directa con la temperatura de la región en la cual se produzcan las precipitaciones. Otra parte es capturada por la vegetación y luego transpirada, o sea que vuelve a la atmósfera, y podríamos decir que lo que estaría sobrando, ese superávit, que no logran infiltrarse ni ser capturado por las plantas, se escurre, se mueve superficialmente sobre la superficie. Y acá ya podemos ir entrando en tema, porque todos sabemos, conocemos, intuimos cómo se comporta el clima en nuestra región. Estoy hablando del norte de Patagonia por ser abarcativo. Y se me ha ocurrido proponer estas preguntas porque es importante, especialmente en nuestra región, la infiltración, que la infiltración incorpore al subsuelo la mayor cantidad posible de agua. Es decir, si las variables o los caminos posibles que sigue el agua luego de las precipitaciones son estas que mencionábamos recién, bueno, pongámosle foco a la infiltración. ¿Por qué? Porque las aguas subterráneas están disponibles y permiten su captación en esta región en épocas del año de escasas precipitaciones, esto es esencialmente el verano. En momentos en que las aguas superficiales se reducen drásticamente y nosotros consumimos, ponemos el pico de consumo en ese momento. Es decir, podríamos decir que en esta región tenemos agua de sobra cuando menos la necesitamos, por eso sobra también, y después cuando más la necesitamos es una época de estiaje. Bueno, esto no ocurre en todos lados, yo sé que la mayoría lo sabe, pero esto es una característica de esta región y que trae sus consecuencias. Entonces, si vemos como algo positivo que haya infiltración, o que haya la mayor infiltración posible, uno podría preguntarse, o empezar a preguntarse, ¿dónde se concentra esa agua? ¿Dónde va a estar esa agua que se infiltra? ¿Y dónde deberíamos ir a buscarla? Este es un poco el sentido de esta pregunta. Ahí aparece el término, el concepto de acuífero, como
un cuerpo de roca o sedimento que es poroso y por lo tanto almacena el agua, pero con eso no alcanza para hacer un acuífero. También, además de almacenarlo, debe permitir que se movilice dentro o entre los poros de ese cuerpo de sedimento roca. Y por lo tanto, permite su captación, el aprovechamiento humano. Bueno, acá un primer planteo casi filosófico. Un acuífero entonces se define en función de una mirada bien antropocéntrica. Es decir, que el límite entre acuífero y no acuífero podría depender de la tecnología que tengamos para captar esa agua. Si lo que nos interesa, sobre todo, es la relación entre el escurrimiento y la infiltración, revisemos algunos factores que influyen. Por ejemplo, en la pendiente del terreno. A mayor pendiente, obviamente, va a favorecer el escurrimiento superficial. Una mayor pendiente le quita tiempo a las gotitas de agua de las precipitaciones para que se infiltren. Es decir, que la gravedad en una pendiente importante trabaja más tangencialmente que verticalmente. Entonces, es más eficiente esa fuerza, haciendo que el agua se mueva sobre la superficie y limitando la infiltración. Entonces, a mayor pendiente, menor infiltración, mayor escurrimiento superficial. Otra variable que deberíamos tener en cuenta, no menor, es la cobertura vegetal. La vegetación contribuye a limitar el escurrimiento y a maximizar la infiltración desde distintos lugares. Por un lado, limita el efecto erosivo de la lluvia, que por aquí en esta región, por ahora en esta región no es tan grave porque las lluvias no son torrenciales, pero en otras regiones sí es un factor importante, limita el movimiento de las partículas por las gotas de lluvia, limitando erosión. Por otro lado, la vegetación es un obstáculo para el escurrimiento superficial y por lo tanto demora el agua que se mueve en superficie, permitiendo que haya mayor infiltración porque hay más tiempo para que el agua se infiltre. Y finalmente, las raíces de la vegetación constituyen caminos, vías de infiltración muy eficientes. Por lo tanto, cuanto más vegetación tengamos, más posibilidades de mayor infiltración y mayores límites al escurrimiento superficial. Y otra variable que quería poner sobre la mesa es de naturaleza geológica, asociada a las características del sustrato, que puede ser roca, puede ser sedimento suelo. En cualquier caso, las características hidrológicas, hidráulicas del sustrato, es decir, el tipo de roca, es muy importante porque juega o controla la permeabilidad. Esto es, como lo decíamos cuando definíamos acuífero, la permeabilidad no solo está asociada a la porosidad. Las rocas porosas, muy porosas, a veces podrían ser impermeables o poco permeables si esos poros no están conectados. Por ejemplo, es el caso de las arcillas, las arcilitas, los materiales sedimentarios muy finos. La permeabilidad entonces está directamente asociada a la cantidad de poros y a la interconexión que hay en esos poros. Obviamente, mayor permeabilidad del sustrato, mayor infiltración y menor escurrimiento superficial. Insisto con esto, lo recuerdo, ¿por qué le damos tantas vueltas a la infiltración? Nos interesa porque en un clima estacional, tan marcadamente estacional como el de esta región,
contar con reservorios de agua, en este caso subterráneos o superficiales, resulta central para poder contar con ella en la época en que las aguas superficiales se han reducido de manera dramática. Cuando definimos acuífero, yo les mencioné las arcillas como una roca poco favorable para este tipo de comportamiento, es decir, un comportamiento que permite el almacenaje, el movimiento interno y la captación del agua. Acá este es un esquemita en el cual aparece la cuenca alta el tramo alto de una cuenca hidrográfica, en rojo las divisorias, es decir, los límites topográficos de esa cuenca, y dentro la red de drenaje, que es la que dibuja esa cuenca hidrográfica. Y acá proponemos también una situación relativamente simple, con rocas impermeables relativamente profundas y encima una capa de rocas permeables. Lo que estamos viendo acá es un esquema donde esos sedimentos permeables constituyen un acuífero, en este caso un acuífero libre. Las rocas menciono solo como rocas característicamente impermeables, las rocas volcánicas como basaltos, otras rocas ígneas como los granitos, y nuestras conocidísimas arcillas o arcillitas. Esto que ven acá es un esquema general de lo que llamamos cuenca hidrográfica. Como decíamos recién, es una unidad territorial donde el factor fluvial, es decir, las aguas superficiales, son las que han controlado su modelado. Son esencialmente depresiones que tienen límites topográficos, las divisores de agua, bastante claros, que las separan de otras cuencas o subcuencas. Bueno, cada una de estas cuencas puede ser dividida en subcuencas y va a depender esto de la escala de trabajo que escojamos. En general, estos son los sectores o los tramos que caracterizan una cuenca. Tenemos la cuenca alta, que es el sector de mayor energía. Allí, en cuencas de montaña como esta, que estamos visualizando, la cuenca alta es esencialmente roca desnuda, que prácticamente no tiene una cubierta sedimentaria encima, porque cualquier producto, cualquier desagregado de estas rocas, producto de la meteorización, erosión, es transportado aguas abajo. ¿Dónde se concentran esos sedimentos, esos materiales? En la cuenca baja. ¿Por qué allí? Porque en ese sector el agua ha perdido velocidad y no le queda más remedio que empezar a depositar los materiales extraídos de la cuenca alta. En la zona intermedia, un tramo de cuenca media, en donde domina el transporte, son pendientes más moderadas, y puede haber algo de sedimentación, especialmente en el fondo del valle del colector principal. Este es un esquema general que, como les digo, se ajusta muy bien, queda de una ilustración perfecta, un modelo sin mayores secretos, donde todo está muy claro, cómo funciona cada sector, porque es una cuenca relativamente pequeña y de montaña. ¿Qué pasa si tomamos casos como los de nuestra región? Esto que ven los límites o la superficie que está encerrada en azul es la cuenca superior del río Chubut. Fíjense que hacia la derecha, hacia el este, aparece Piedra Parada, y hacia el oeste los límites cordilleranos, precordilleranos de esta cuenca. Acá tenemos el Maitén, Leleque, Esquel fuera de la cuenca, porque pertenece a una cuenca pacífica, y dentro de esta cuenca principal, que en realidad es una subcuenca de la cuenca principal del río Chubut,
podríamos encontrar un sinnúmero de subcuencas. Lo que yo quiero que vean en esta imagen es la complejidad y cómo se desvía de este modelo clásico que les mostré recién de una cuenca de montaña. ¿Dónde está el sector de cabeceras? Y obviamente va a estar en el oeste porque esto es vertiente pacífica. ¿Dónde está el área de transporte? Y está medio desdibujado acá y ni siquiera tenemos una clara zona de sedimentación o cuenca baja, porque la cuenca baja en realidad la tendríamos que ir a buscar allá en el Océano Atlántico. Si uno hace un poquito de foco y aumenta el zoom y mira lo que pasa con una de esas subcuencas dentro de esta cuenca principal, encuentra, por ejemplo, la que circunscribe o alimenta el arroyo Lepá. El límite de línea entrecortada celeste es la divisoria de aguas que la separa de otras subcuencas de esta cuenca principal. Y este es un buen ejemplo porque, por un lado, tiende a reflejar el esquema de cuenca superior, cuenca media y cuenca inferior, pero al mismo tiempo muestra las complejidades que están asociadas a las distintas litologías, a las distintas pendientes, y ni hablar de el comportamiento del clima. En este sector, donde pongo el cursor bien hacia el oeste, encontramos lo que sin dudas es la cabecera de esta cuenca, es decir, la cuenca alta, que coincide con los cordones Esquel-Leque. Hacia el este, paulatinamente se va perdiendo pendiente. Piensen que estas serranías en el oeste están por encima de los 1700 metros sobre el nivel del mar, y Hualjaina apenas supera los 500 metros sobre el nivel del mar. O sea, está muy clara cómo es la pendiente regional. Sin embargo, no es tan fácil encontrar un colector principal donde se concentre el transporte, y mucho menos un sector donde haya sedimentación. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos en la región. Y como en muchos casos, esos modelos clásicos donde todo se ve tan bien, acá no se ve tan bien. Sí, lo que podemos decir es que acá hay siempre con este objetivo de poder individualizar los sectores donde va a aparecer donde podríamos tomar agua en la época cuando más la necesitamos, deberíamos ubicar, por ejemplo, dónde está la recarga. Y la recarga está en el sector cordillerano, precordillerano, en estos cordones de Esquel y Leleque. Yo creo que los pobladores no necesitan que les cuente en qué consiste, pero está claro que en este sector, por el solo hecho de estar más al oeste, recibe más precipitaciones, mientras que a muy pocos kilómetros en Hualjaina, Costa del Lepá, llueve muchísimo menos durante el año. Pero no solo ocurre eso, como esta es una zona alta, buena parte de esas precipitaciones lo hacen en la forma de nieve, con lo cual introducen una variable fundamental para el régimen de los cursos y del régimen hídrico de la subcuenca en general. Entonces, estas preguntas, ¿dónde se recarga el agua de la cuenca? Uno diría que prácticamente el caudal disponible en esta subcuenca depende de lo que pase en el cordón Leleque-Esquel. ¿Cuál es el régimen? Cuando hablamos de régimen estamos diciendo cómo se distribuye a lo largo del año, si son cursos de agua permanentes, si hay agua todo el año o se interrumpe. Bueno, ya sabemos el rol que juega la nieve en esto. Por lo tanto, observar dónde se recarga y cómo se comporta el agua a lo largo del año también resulta importante en este análisis que estamos dando. Y de última, lo que más por ahí
más nos importa desde el punto de vista práctico, es dónde vamos a ir a buscar esa agua. Esto es, ¿hay acuíferos en esta zona? Y si no son acuíferos, ¿qué son? ¿Hay agua subterránea para captar? Bueno, no pretendo contestar esa pregunta así tan livianamente, pero sí puedo darles una idea de dónde estaría el agua, o dónde está el agua, casi con certeza. Si uno mira este perfil, que es un perfil que tiene algo de geología, es un corte transversal al río Chubut a la altura de Piedra Parada, que es equivalente a cualquier otra situación o a la mayoría de las situaciones de la mayoría de los cursos de agua de la cuenca del río Chubut. Encuentra que acá hay como una esponjita en el fondo del valle, porque estos son los sedimentos que ha acumulado el río a lo largo de los últimos miles de años y que funcionan como un verdadero acuífero o como un conjunto de acuíferos, porque la complejidad aquí dentro es mayor a la que estamos viendo. De hecho, esta es una de las situaciones que se dan en esta región. Durante la temporada de lluvia, los ríos crecen porque reciben agua directa a las precipitaciones y contribuyen a elevar el nivel del freático libre en la zona. Mientras que en la temporada seca son las aguas subterráneas las que contribuyen a mantener o a hacer menos drástico la disminución de las aguas superficiales. ¿Por qué menciono esto? Porque sería muy bueno, muy positivo que no perdamos de vista que cuando uno va a tomar aguas subterráneas en ambientes como estos, planicies aluviales relacionados con un curso de agua, en realidad debería asumir que está tomando agua del propio curso de agua. Esto digo para darle una mirada más ecosistémica al análisis. Otro ejemplo donde podemos ir a buscar agua en estos ambientes de montaña como el nuestro son los abanicos aluviales. Esta es la misma imagen que le mostré recién. Los abanicos aluviales son geoformas fluviales, obviamente son elaboradas por los ríos, y lo que estamos viendo acá es cómo la red de drenaje nos indica cómo se construyen estos abanicos. En cualquier caso, lo que estamos viendo es una acumulación de sedimento, usualmente arenoso, gravoso, limoso, seguramente arcilloso en algunos casos, pero que tiende a tener muy buena porosidad y muy buena permeabilidad. Aquí la cosa no es tan simple, la captación de agua en estos sectores no es tan simple, pero lo importante es saber que buena parte del agua que se acumula y circula en la cuenca media alta y que tiende a concentrarse en esta geoforma, en el área terminal de la cuenca, y demorarse, entre comillas, en los poros, permitiendo su posible explotación humana. Otro ejemplo de dónde están las aguas subterráneas y por ahí no tan subterráneas, que son de nuestro interés. Los mallines son ambientes súper conocidos tanto por los técnicos, científicos y ni hablar por los pobladores. Forman parte de su vida en para la mayoría de los productores rurales, y aquí solo me he tomado el trabajito de pegar imágenes de algunos ejemplos. A la izquierda tenemos una zona mallinosa de altura. Acá por ahí, si bien son terrenos auspiciosos para la agricultura, para la ganadería, usualmente está asociada a sectores donde hay mayores precipitaciones. Por lo tanto, su importancia no está ni cerca de la que tienen estos o ambientes equivalentes en Patagonia Extraandina. Sobre la derecha estamos viendo un ejemplo de
de una zona mallinosa, producto de el corte de un acuífero por la topografía. En fin, menciono los mallines porque sería también muy importante que no se los dejara de enmarcar dentro de un sistema fluvial que es el que estamos mencionando hasta esta instancia. Bien, para ir cerrando, propongo la siguiente mirada. Arrancamos con el esquema clásico del ciclo del agua, pero es obvio que está faltando algo. ¿Qué es lo que está faltando? Y estamos faltando nosotros, nuestra intervención en el medio. Está faltando en la figura, obviamente que no en la vida real. Nosotros interferimos y en el caso del agua generamos impacto porque aprovechamos el agua. Uno podría decir, está bien, está mal, y bueno, ya estamos acá, ya estamos interfiriendo, no hay manera de que no generemos impacto. La pregunta es, da para varias charlas más, no es el objetivo de esta, pero estamos limitando, demorando, aprovechando el agua antes que llegue al mar, y eso no está mal en sí mismo. Creo que la posibilidad debe ser, la oportunidad debe ser aprovechada, si no, no habría posibilidades de desarrollo humano. Sin embargo, en los últimos años, el cambio climático ha hecho que esta situación, este análisis sea más complejo. ¿Por qué? Porque el cambio climático, que aparentemente es irreversible, es a nivel global y se expresa en cada región con sus singularidades, para esta región específica se expresa y se expresará con mayores temperaturas y menos precipitaciones. Si uno mira el esquemita que es absolutamente arbitrario y relativo, el escenario presente, es una determinada cantidad de agua con un determinado porcentaje de nieve. Imaginemos, por ejemplo, la cuenca del arroyo Lepá con estas relaciones. En el futuro, no tan lejano, va a haber menos precipitaciones y un menor porcentaje de nieve de esas precipitaciones. Paralelamente, una mayor evaporación contribuirá a una reducción de la vegetación, de la misma manera que las menores precipitaciones. Si uno mira otros impactos, otras consecuencias de esto, bueno, se modifica el régimen hídrico. Es decir, y esto sí me parece una cuestión que hay que poner sobre la mesa cuanto antes, si hay menos nieve, el pico de crecida de cielo se va a correr seguramente para una instancia más temprana. Se va a profundizar el déficit hídrico y junto con la reducción de vegetación, esto va a contribuir a una reducción, desaparición de los humedales. Finalmente, como una consecuencia periférica, pero no menor, se va a empezar a modificar el paisaje. Las laderas, sobre todo en los sectores fuerte pendiente, van a empezar a producir fenómenos gravitacionales y la desecación del terreno, una erosión más eficiente del suelo. Hay otros fenómenos asociados a este contexto, seguramente, sin duda. En esta charla solo he querido alcanzarles una mirada más ecosistémica de este ciclo hidrológico en la naturaleza, tratar de que visualicen cuál es nuestro rol, no solo nuestras necesidades, y adelantar un escenario que ya está entre nosotros, que son las consecuencias del cambio climático. Este tema es inagotable y es imprescindible, por lo tanto quedo a disposición para cualquier aclaración, ampliación, y les dejo mi contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante. Estoy segura que va a haber muchas consultas al respecto. Gracias por introducir el tema del cambio climático. Es un tema que probablemente surja en las próximas exposiciones de los módulos.
Y recuerden que si tienen preguntas las pueden ir volcando en el chat, y al finalizar el bloque de exposiciones vamos a estar en un vivo, en un intercambio de preguntas y respuestas. Los voy a dejar ahora con Leonardo Ferro, quien nos va a hablar del agua que no se ve, del agua subsuperficial, que traerá otras preguntas y otras incógnitas, que por supuesto también vamos a tratar de contestar en el vivo a posterior. Adelante, Leonardo. Mi nombre es Leonardo Ferro, soy profesor adjunto de la Cátedra de Geociencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia, de la sede Esquel. Hoy vamos a hablar de los desafíos del acceso al agua en Patagonia extraandina. Acá vamos viendo algunas imágenes con las cuales voy a compartir con ustedes. Y como introducción podemos decir que la Patagonia extraandina se caracteriza por su aridez y escasez en la disponibilidad de agua para la producción y consumo humano. Es decir, este sector de la Patagonia extraandina vemos que tiene escasas precipitaciones, tiene una red de drenaje poco desarrollada, donde no podemos observar que haya cursos de agua de régimen permanente. Por lo tanto, el abastecimiento de agua principalmente es a partir de fuentes de agua subterránea. Por lo tanto, esto pone de relevancia la importancia del conocimiento de los acuíferos, sobre todo el acuífero libre, que es donde la mayoría de la población capta agua en esta región. Por lo tanto, ponderar, poner en valor la capacidad de abastecimiento de agua es importante para la demanda presente y futura de agua por parte de las familias rurales destinada a la producción o el autoconsumo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos distribuidos en esta región de la provincia de Chubut, como son la Pampa de Gastre, Dos Lagunas y Pocito de Quichauras en el departamento del Languineo, y por último, como ejemplo, la Pampa de Genguel, ahí en el sur de la provincia de Chubut, en el departamento de Río Senguer. ¿Cuáles son las características que tienen estos lugares y estos sitios en los cuales se capta agua subterránea? Bueno, es estas características climáticas de aridez, de escasas precipitaciones, de fuertes vientos secos del oeste, y que la presencia de agua subterránea, sobre todo del acuífero libre, permite dar soluciones a aquellos productores que necesitan este recurso. Por lo tanto, vamos a ver este modelo geocientífico para aclarar un poquito algunos conceptos que después van a estar de alguna manera en forma implícita, que es lo que constituye un acuífero libre. Es decir, el acuífero libre es esa zona saturada en donde luego de las precipitaciones el agua infiltra a través de una zona de aireación y comienza a rellenar los espacios porosos hasta saturar esos sedimentos, esos espacios vacíos. Por lo tanto, una vez que esos espacios vacíos están saturados, ahí ese agua empieza a escurrir de forma lenta a través de los poros, acompañando la pendiente del terreno generalmente, y esa es el agua en la cual vamos a poder captar para abastecernos superficialmente, por supuesto. Entonces, lo que vamos a ver es un límite entre la zona saturada y la zona no saturada. La zona no saturada es aquella en donde los espacios vacíos no tienen agua, sin embargo, la zona saturada tiene agua, y ese límite lo denominamos nivel freático, y es en el cual vamos a
prestar atención muchas veces para poder definir alguna obra en particular referida al tema. Acá también vemos en el modelo de abajo, este modelo tridimensional, cómo también de alguna manera el agua subterránea participa en el abastecimiento de agua hacia los cursos, de régimen permanente de la región. Bien, entonces arrancamos por esta cuenca intermontana de Gastre, vemos en el fondo la sierra de Calcatapul, la sierra de Taquetrén y al noroeste la sierra del Medio, también estas lagunas como son la laguna del Molle y la laguna del Pito, también con inflorescencias salinas, cuya agua que llega a estas lagunas es abastecida por el agua subterránea. Esta extensa zona, si hacemos una interpretación de cómo está constituida, los sedimentos que forman estos materiales y también cómo funcionaría el sistema de agua subterránea que está escurriendo en la zona, lo desarrollamos a partir de estas líneas que nos están indicando la dirección y sentido del agua subterránea que escurre a partir del desarrollo de grandes abanicos aluviales. Estos abanicos aluviales, por supuesto, tienen sedimentos de grano grueso, como grava, arenas. Eso nos indica que tienen buena porosidad, y si esa porosidad está saturada en agua, también nos va a permitir una permeabilidad importante que también va a ayudar a los procesos de captación de agua. Entonces, si vemos la Pampa de Gastre, vemos imágenes de la Pampa de Gastre y vemos una planicie extendida con las características típicas de las zonas áridas, de escasas precipitaciones, y por supuesto, como el sedimento es grueso, todo el agua que llueve infiltra rápidamente, no se desarrollan cursos de agua de régimen permanente, por lo tanto, alguna cárcava o curso de agua o cauce que pueda existir es de régimen transitorio, efímero, en donde se observan bien claro los efectos de los procesos de deflación, de erosión eólica, con la presencia del pavimento del desierto, es decir, todas las características de una región árida que necesita de agua subterránea. Y en la imagen de la derecha arriba ahí vemos un poblador en el cual ha hecho una cava y ha cortado, ha llegado hasta los sedimentos saturados en agua, por lo tanto ahí tenemos presente el nivel freático, por lo tanto eso augura de que es una zona en donde hay agua y no está muy lejana a la superficie. Si luego de hacer la perforación en ese lugar y desarrollar el pozo correspondiente, después de dejarlo bombear cierta cantidad de tiempo, vemos que se pierde toda la turbidez del agua, ya el agua sale con un volumen importante, y también luego de alguna hora transcurrida ya sale también en forma transparente, y este volumen, esta característica de fluidez del agua en cantidad y calidad suficiente, y vemos que está relacionado con el tipo de sedimento grueso y de estos poros saturados en agua que tienen buena permeabilidad. Si analizamos, si le hacemos un análisis químico luego de la perforación para garantizarnos que el agua
tiene condiciones para ser utilizadas para producción agroganadera o para consumo humano. Acá vemos que el agua del lugar tiene muy buena calidad, con todos los indicadores por debajo de los límites establecidos para consumo humano, establecido por el Código Alimentario Argentino. Y después, si analizamos el perfil de la perforación, vemos inicialmente que prácticamente los 26 metros perforados están constituidos por gravas arenosas o arena gravosa. Por lo tanto, eso nos garantiza que el agua presente en la zona saturada tenga buena permeabilidad, o sea que no va a presentar dificultades cuando nosotros queramos hacer la extracción a través de una bomba. Acá vemos que el nivel freático, es decir, el límite entre la zona no saturada y saturada está a los 8 metros, es decir, por debajo de los 8 metros. Si bien el agua la vamos a encontrar a los 8 metros, por debajo de los 8 metros todo el material sedimentario va a estar completamente saturado. Y si se fijan en el caudal, es decir, después de haberse bombeado más de 2 horas, mucho antes de las 2 horas, ya tenemos un caudal indicativo de 4.500 litros horas, es decir, que prácticamente el nivel dinámico quedó estable. Por lo tanto, ese va a ser nuestro caudal óptimo para ese pozo, con lo cual el uso futuro del pozo, de la perforación, lo recomendable es no superar ese caudal. Pero las características del tipo de sedimento y la cantidad de agua y la permeabilidad que tiene el lugar indicaría que también se podría sacar un caudal superior al que tenemos presente si la bomba lo permite. Este caudal de 4.500 litros horas es que podemos tener 24 horas trabajando el pozo con ese caudal. Por supuesto, lo ideal es no superar esos valores que ya son establecidos por el ensayo de bombeo. Otro ejemplo que tenemos acá, la cuenca intermontana de Dos Lagunas, en la zona de Epulef y Conanconué, ahí al este tenemos la Sierra del Oncotrapial y al oeste la Sierra de Conanconué, el desarrollo de la cuenca intermontana, en el fondo de la cuenca tenemos ahí el desarrollo de las Dos Lagunas, y también si analizamos el tipo de sedimentos que vamos a tener en esa cuenca intermontana, está relacionado con la presencia de abanicos aluviales, cuyo aporte está relacionado con las sierras del este, y también esto nos está indicando qué tipo de sedimento vamos a tener por debajo de la superficie, y en caso de presencia de agua, que ya la presencia de los lagunas nos está indicando que hay un abastecimiento de agua subterránea en el lugar, ya que no hay un desarrollo de una red de drenaje superficial importante en el lugar, es decir, que todo el escurrimiento del agua presente en la cuenca va a ser de manera subterránea. Por lo tanto, nuevamente vemos las características, las fotos del lugar, vemos las características áridas, suelo desnudo, prácticamente con escasa vegetación, con signos de erosión eólica, típico de una zona árida, y por supuesto toda la precipitación del lugar se va a infiltrar y va a formar parte del acuífero libre del lugar. En la imagen de la derecha abajo vemos el desarrollo de toda esta cuenca sedimentaria intermontana, la laguna, una de las dos lagunas, cuya agua es
abastecida por el agua subterránea, como habíamos visto en el modelo anterior. Y si hacemos la perforación correspondiente del lugar, se encuentra agua, ahí vemos el desarrollo del pozo bombeando para sacar las impurezas o algún tipo de turbidez del agua, y vemos que alguna hora después de bombear el pozo el agua ya sale transparente. Eso nos está indicando de que, bueno, que el material es grueso, tiene buena permeabilidad, porosidad, permeabilidad, los sedimentos, así que es un buen pozo y que tiene buena cantidad de agua acuífero libre. También otra vez el análisis físico-químico del agua nos muestra que el agua es de buena calidad en el lugar, y si analizamos las características de la perforación, ahí vemos que también está constituido fundamentalmente por grava y grava arenosa o arena con mucha grava. El pozo tiene una profundidad de 38 metros, pero el nivel estático, es decir, el nivel freático, lo encontramos a los 21 metros. A los 21 metros, y luego de bombear se estabiliza el pozo, pudiendo sacar 2.880 litros hora, así que es un buen caudal, es un pozo donde tiene material grueso, saturado en agua, con buena permeabilidad, por lo tanto, si se mantienen las condiciones de explotación del pozo y no se lo sobreexplota, va a haber agua para mucho tiempo. Por otro lado, acá pasamos a otro tipo de acuífero. Si bien estamos en presencia de un acuífero libre, en este caso no estamos en presencia de sedimentos, sino estamos en presencia de rocas, en este caso rocas volcánicas, como es el caso de depósitos de Pichaura. Vemos las características de la roca, tienen vesículas, producto de las características típicas de la formación de estas rocas volcánicas, pero se constituyen en buenos acuíferos libres debido fundamentalmente a la fracturación y al deaclasamiento de la roca, como vemos en la derecha abajo. Estas rocas podemos observar que se presentan en la zona del depósito de Pichaura, en varios sectores de la provincia, en forma mesetiforme en el paisaje. Ahí vemos en la imagen satelital de la derecha arriba cómo se dispone esta zona de mesetas con el afloramiento de la roca que va abasteciendo estas cuenquitas endorreicas de la zona depositada de Quichaura. Y en la imagen de la izquierda, arriba, ahí vemos el paisaje, el afloramiento de estas rocas volcánicas, y la presencia de un mallín en este sector, ya un mallín alto. Eso nos está indicando de alguna manera que estas rocas están cargadas con agua y son óptimas para perforarlas y que tengamos agua no muy profunda. En el caso de las perforaciones en Pocito de Quichaura, ahí vemos también el análisis físico-químico del agua, que tiene buenas características, siempre por debajo de los límites preestablecidos para agua de consumo humano. Y si vemos el desarrollo del pozo, también vemos las características de la litología, es todo basalto, toda roca volcánica, con el nivel estático, es decir, la zona saturada comienza a partir de los 19 metros,
aunque el pozo tiene una profundidad de 36 metros. Y luego de bombear, acá tenemos el dato del nivel dinámico, es decir, después de bombear más de 2 horas, se estabiliza el pozo con un caudal de 2.400 litros horas, y el nivel dinámico queda estable a los 20 metros, es decir, que se produjo una depresión del nivel estático. Luego de bombear durante 3 horas, quedó quieto a los 20 metros, es decir, que es un buen pozo. La fracturación de la roca, de este basalto, de esta roca volcánica, permite inferir que esa permeabilidad secundaria está dado por la fracturación de la roca. Y el ejemplo de este basalto también lo podemos ver en la zona de Talagapa, al norte de Ngangán, o también en varios sectores de Cusamen y al norte del Mirador. Y por último, las características, en este caso, de la Pampa de Gengel, al sur de Río Mayo. En este caso estamos en un sistema de terrazas fluviales, donde hay una escasa pendiente en la región. Los sedimentos son también de grava y arena, fundamentalmente grava. Y no tenemos un desarrollo de la red de drenaje en la parte superficial, por lo tanto inferimos que hay agua subterránea escurriendo. Con el modelo de Gricinic y Fronza podemos ver hacia dónde escurre el agua subterránea en el lugar, y luego en la zona que vemos acá también, ahí vemos los niveles aterrazados pluvio-glaciares, y las características de la estepa, la aridez del lugar, pero que al realizarse una cava, vemos que a los 3-4 metros ya cortamos el límite de la zona saturada. Ahí tenemos el nivel freático y abundante agua con buenas características también, que permiten inferir que que toda la zona está cargada con agua, y que perforaciones o cavas de este tipo permitirían extraer agua sin mayor dificultad del acuífero libre. Por lo tanto, para ir cerrando esta breve charla, podemos concluir que en Chubut, en la región comprendida entre el centro y el oeste del sector extraandino patagónico, los acuíferos libres son parte de la solución del acceso al agua para la producción agroganadera, y asimismo esta disponibilidad de agua presente, de calidad y cantidad suficiente, permitiría también volver y resolver el acceso al agua y saneamiento de los pobladores rurales dispersos. Así que entonces, para cerrar la idea de cuál es el desafío del acceso al agua a la Patagonia, en este sector de la Patagonia extraandina, es tener al agua subterránea como parte de la solución, y que conocer el comportamiento del acuífero libre nos va a facilitar y a resolver un montón de problemas que tenemos en este sector de la región árida. Así que les agradezco la atención y los saludo con mucha disposición. Muchas gracias, Leonardo. Muy interesante también tu exposición. Vamos a dar lugar a la exposición de Guillermo García, colega nuestro de la institución, quien nos va a estar hablando de los mallines y la importancia productiva de los mallines, y también de la importancia de los mallines en el rol del cuidado del agua. Adelante, Guillermo. Hola, mi nombre es Guillermo García Martínez, y junto con Matías Curcio les vamos a contar esta presentación que preparamos. La presentación tiene por título Mallines, un recurso para conservar y potenciar.
Les cuento que Matías Curcio es un becario de INTA CONICET y está realizando justamente su doctorado en mallines. Bueno, para comenzar, ¿qué son los mallines? Los mallines son humedales que están sujetos de manera temporal o permanente a lo largo del año a procesos de anegamiento. Eso les otorga características particulares en lo que hace a la dinámica del agua y a las características del suelo. Los suelos en general son hidromórficos y altamente orgánicos. Los mallines en general ocupan puntos topográficamente bajos del paisaje, y eso hace que reciban agua de la cuenca, tanto de posiciones de puntos cercanos, como puede ser en esta imagen los faldeos o laderas que rodean al mallín, o de puntos más lejanos, como puede ser una cordillera, que durante el invierno se carga de nieve, y esa nieve se va derritiendo progresivamente en la primavera y el verano. En términos de lo que es la clasificación de los mallines, existen muchas formas de clasificarlos. Nosotros, para esta presentación y para algunas de las cuestiones que vamos a ver en términos de tecnología, les proponemos esta, que es relativamente simple. Los vamos a clasificar en mallines húmedos, subhúmedos y secos. En general, desde el centro, donde están los mallines más húmedos, hacia la periferia, se genera una disminución progresiva del contenido hídrico. Los mallines son humedales que tienen una gran importancia ecológica, y esa importancia está dada por los servicios ecosistémicos que proveen. Los servicios ecosistémicos son elementos que contribuyen al bienestar humano. En ese sentido podríamos mencionar la biodiversidad, tanto en flora como en fauna, la captura de carbono, que hoy es tan importante en lo que hace al cambio climático, el almacenaje de nutrientes, participan fuertemente en lo que es la regulación de la dinámica del agua en las cuencas, y en ese sentido, por ejemplo, podríamos mencionar el filtrado del agua, o si analizamos lo que ocurre dentro de un año, podemos pensar que los mallines almacenan agua en los momentos de exceso hídrico y la ponen disponible en la primavera y el verano. Y si analizamos lo que pasa entre años, en general los mallines ayudan a amortiguar los eventos climáticos extremos, como pueden ser la sequía. Otros de los servicios ecosistémicos importantes para los mallines son los que tienen que ver con las actividades agropecuarias, particularmente en nuestra región, la actividad ganadera. Entonces, este conjunto de servicios ecosistémicos nos genera a nosotros una responsabilidad muy importante al momento de aprovechar y conservar este recurso tan valioso. En términos productivos, lo primero que surge es la diferencia entre estepas y mallines. Eso lo podemos visualizar en la imagen del ángulo inferior derecho y el esquema que está arriba de esta. Los mallines tienen una productividad que puede ser hasta 10 veces superior a la de las estepas que los rodean. Pero no solo pueden producir más, como figura ahí, ¿no? Una estepa puede producir entre 500 y 1000 kilos de materia seca por hectárea y por año, un mallín seco a subhúmedo entre 1000 y 4000 kilos de materia seca por hectárea y por año, y un mallín húmedo entre 5000 y 10000 kilos. Pero como les decía, no solo producen más, sino que además tienen una calidad forrajera muy alta. Esto hace que el porcentaje de la materia seca que se produce, que pueda ser aprovechada en los mallines, puede llegar hasta el 50-60%, mientras que en las estepas ese porcentaje en general es del 15 al 30%. Entonces, a pesar de que los mallines ocupan entre el 3 y el 5% de la superficie en nuestra región, dado que producen o pueden producir 10 veces más que las estepas y que tienen un índice de aprovechamiento más alto, podemos decir que los mallines son fundamentales en términos del balance forrajero de los establecimientos ganaderos. Y tenemos la otra característica que le aporta una importancia productiva, que es el hecho de que amortiguan estos eventos climáticos como pueden ser las sequías. Ahora bien, si bien los mallines ocupan entre el 3 y el 5% de la superficie de la región, es cierto que no todos los campos tienen la misma proporción de mallines en su superficie. Entonces, en este gráfico les mostramos el porcentaje de la superficie que está ocupada por mallín en 15 campos de la región. Fíjense que, por ejemplo, tenemos el campo número 1, que tiene un 0,3% de superficie ocupada por mallín, y el campo número 15, que tiene 17,7% de su superficie ocupada por mallín. Entonces, la potencialidad y la estabilidad productiva de cada uno de estos establecimientos es diferente, entre otras cosas, por esa superficie diferencial de mallines.
Esto es algo que tenemos que tener en mente al momento de aplicar las tecnologías y pensar cuáles son las más adecuadas y qué impacto van a tener en cada uno de los establecimientos. Un punto que no podemos dejar de tocar es el que tiene que ver con los riesgos de deterioro de los mallines. En general, la alta presión de pastoreo, con esto nos referimos a cargas elevadas, potreros grandes y heterogéneos, y un uso continuo, es un factor de riesgo para el mallín. Los primeros síntomas que pueden aparecer son el reemplazo de especies forrajeras por especies no forrajeras, la pérdida de cobertura vegetal, la compactación del suelo, como se puede ver en estas fotos. Pero si este factor continúa, este elemento de alta presión de pastoreo continúa, pueden generarse otros procesos más graves de deterioro, como puede ser la salinización, la erosión en surco y en cárcavas, y el desecamiento progresivo que lleva a la aparición de especies que no son típicas del mallín, sino que, por ejemplo, pueden ser especies de la estepa como los coirones. En esta imagen se ve una cárcava. Aquí podemos ver un mallín con muy baja cobertura y donde comienzan a aparecer coirones. Y en esta podemos ver una vía de escurrimiento, un arroyo que progresivamente se va profundizando, y esto hace que a lo largo del tiempo esa vía de escurrimiento, en lugar de aportar agua al mallín, termine funcionando como un drenaje. Hoy por hoy tenemos otro factor que le agrega riesgo a los mallines, que es el cambio climático. En general sabemos que el cambio climático puede generar modificaciones en las temperaturas y en las precipitaciones. En la temperatura suele generar incrementos, y en las precipitaciones, si bien no es homogéneo ese cambio, en nuestra región se prevén disminuciones en lo que hace las precipitaciones. En estas dos imágenes podemos ver lo que pasó en el año 2021, pero no son imágenes de febrero o marzo, son imágenes de agosto y septiembre. Les quería mostrar este trabajo que aparece en celeste, de Natalia Pesac, que lo que muestra son los efectos del cambio climático en el norte de la Patagonia, haciendo énfasis en algunas cuencas hidrográficas, como por ejemplo la cuenca del Chubut. Realmente se lo recomiendo para que lo puedan leer. Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar estos riesgos que acabamos de mencionar? Bueno, por un lado, trabajar sobre la presión de pastoreo, tratar de disminuirla, de modificar la forma en la que se lleva adelante ese pastoreo, y por otro lado existen prácticas de manejo que nos van a ayudar a modificar estas situaciones de riesgo, y que las vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué herramientas podemos aplicar para conservar y potenciar este tipo de recursos? El apotreramiento, el pastoreo rotativo, el manejo del agua para remediación de mallines, la intersiembra, la confección de reservas, como se puede ver en la foto de la izquierda, y la fertilización. A continuación vamos a ver un poco estas diferentes tecnologías que les mencionamos. En lo que hace al cerramiento de mallines y el apotreramiento, estas imágenes creo que son muy elocuentes, ya que se puede observar que los animales tienen una preferencia muy alta por los mallines, y eso termina generando deterioro y procesos de erosión. Entre las ventajas que podríamos mencionar está evitar el sobrepastoreo, dar descanso a los mallines, disminuir la selectividad y con esto entonces mejorar el porcentaje de aprovechamiento de los mallines, y permite hacer un uso estratégico de este recurso que, como dijimos, es muy valioso. Es decir, que nosotros seamos los que decidamos en qué momento del año y con qué categoría vamos a aprovechar el mallín, y no que los animales elijan cuándo van a hacer uso de este recurso. Una cuestión que aparece al momento de hacer apotreramiento o hacer parcelas es qué tipo de alambre vamos a utilizar, si va a ser alambre tradicional o alambre eléctrico. Y aquí tenemos algunos criterios que es necesario tener en cuenta: los costos, el mantenimiento y las diferencias constructivas entre ovinos y bovinos. En esta imagen podemos ver un potrero donde conviven situaciones de sobrepastoreo con subpastoreo. Este potrero claramente no está parcelado. En cambio, en la imagen de arriba se puede ver el uso de alambre eléctrico con dos parcelas, una con menor intensidad de pastoreo a la izquierda y otra con mayor intensidad de pastoreo a la derecha.
La otra tecnología sobre la cual queríamos contarles hoy es el manejo del agua para remediación de este recurso. Fíjense que en la imagen un poco volvemos a ver lo que habíamos mencionado antes. Esta vía de escurrimiento, esta cárcava que se fue profundizando con el tiempo, funciona más como un drenaje, como un aporte de agua durante gran parte del año. Y entonces comienzan a aparecer estas especies que son típicas de la estepa, como los coirones. Si lo vemos de manera esquemática, cómo es ese proceso que se genera de deterioro del mallín, podríamos decir que en una situación prístina u original, la cobertura vegetal es alta, y entonces el agua infiltra lentamente en el suelo sin generar procesos erosivos. En la medida que nosotros incrementamos la carga animal, la cobertura vegetal disminuye, y también con ello disminuye la infiltración del agua en el suelo, y se incrementa la escorrentía o el escurrimiento, y esto genera procesos erosivos. Si continuamos con esta situación, la erosión se incrementa, la vía de escurrimiento se profundiza, y comienzan a aparecer estas especies que dijimos, estas especies xerófitas típicas de la estepa, como se ve en la foto. De continuar esto, inclusive podríamos llegar a ver no solo coirones, sino también arbustos. De hecho, si uno va por la ruta y mira los valles de determinados arroyos o ríos, se puede visualizar cómo aparecen este tipo de especies. En esta imagen que aparece en el centro de la presentación, se puede ver una situación extrema de una cárcava profundizada. Entonces, este tipo de tecnologías lo que buscan es remediar este recurso, retrotrayendo la situación actual a una situación más parecida a la original. En este sentido, algunas de las técnicas que se pueden aplicar, por ejemplo, es la realización de contenciones, que lo que busca es recuperar el nivel de la napa freática, y junto con otras herramientas, como por ejemplo la realización de regueras en curvas de nivel, es decir, regueras que no tienen pendiente y no buscan transportar el agua, sino más bien extender el efecto de estas contenciones. Entonces, de esa manera podemos ir retrotrayendo a una situación más parecida a la original. Esto tiene, por un lado, un objetivo productivo, como podemos ver en esta foto, ¿no? De incremento forrajero para los animales, pero también un objetivo ecológico, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con recuperar estos servicios ecosistémicos, como por ejemplo la biodiversidad. En esta diapositiva le queríamos mostrar los cambios favorables que puede generar este tipo de tecnologías. Lo que vemos en el gráfico es la producción de pasto en sectores sin obras de recuperación de mallines y en sectores con obras, para 2 años consecutivos, 2013 y 2014. Fíjense que la realización de este tipo de obras de remediación de mallines permite en algunos casos casi triplicar la producción de pasto. En esta, a la derecha de la diapositiva, apareció una escala colorimétrica. Lo que vamos a ver son imágenes satelitales para distintos sectores de mallín, con obras y sin obras. En colores verdes vamos a ver sectores de mallín donde el crecimiento de la vegetación fue superior al promedio histórico, y en colores rojos sectores del mallín donde el crecimiento es inferior al promedio histórico. Entonces, aquí vemos zonas del mallín que tienen obras de remediación, es decir, obras de manejo del agua. Fíjense que abundan los colores verdes, ¿no? Es decir, marcan una situación favorable. Y en cambio, en estas otras imágenes que aparecen más abajo, vemos sectores sin obras, sin obras de manejo de agua o de remediación de mallín. Fíjense que en estos sectores dominan los colores anaranjados o rojos. Les aclaro que estos sectores sin obras son uno aguas arriba y otro aguas abajo de esta misma obra que les acabo de mencionar. Ahora bien, estamos transcurriendo un proceso de cambio climático, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta algunos criterios al momento de llevar adelante este tipo de tecnologías o de prácticas. Por un lado, es fundamental realizar un proyecto de obra con planimetría guiado por un profesional. Esto, por un lado, para hacer las cosas bien en términos del aprovechamiento del agua y en términos ambientales, pero también en términos productivos para que esta práctica se inserte en el establecimiento de manera adecuada y efectiva. Por otro lado, no podemos trasladar el agua en la estepa. Nos debemos manejar solo en zonas con suelo de mallín. Lo siguiente es aprovechar el agua en momentos de exceso hídrico, es decir, en invierno,
No podemos, cuando nos referimos a estos momentos, podemos mencionar otoño, invierno, primavera temprana, pero no el verano, ¿no? Por otro lado, garantizar los caudales mínimos ecológicos y realizar un análisis a nivel de cuenca. Es decir, considerar que estos tipos de obras en realidad terminan afectando positivamente a toda la cuenca porque de alguna manera disminuyen el proceso erosivo del agua. Y siempre tener en cuenta el cambio climático en términos contextuales. Una pregunta que quisiera dejar para reflexionar es si hoy por hoy, bajo las características ambientales que tenemos, sería posible que el ambiente soporte la misma superficie de mallines que soportaba hace 100 años o 200 años atrás. Lo dejo como pregunta para reflexionar. Dos aspectos que también debemos mencionar es que cualquier obra de este tipo debe requerir autorización de uso de agua a la autoridad pertinente, ¿no? Entonces ese es un deber del productor. Y por otro lado es un deber del Instituto Provincial del Agua regular el uso del agua. En este sentido, bueno, es importante contar con recursos, presencia en el terreno y criterios claros al momento de decir cuáles son las obras que son correctas y cuáles no. La siguiente tecnología que les había mencionado algunas diapositivas atrás es la intersiembra de mallines. Y aquí recupero la clasificación que mencionamos al comienzo entre mallines húmedos, subhúmedos y secos. Si hablamos de mallines húmedos, en general sabemos que tienen una disponibilidad de agua más alta, y en ese sentido podemos implantar especies de mayor calidad, como puede ser festuca, trébol, pastobillo. Pero por otro lado tenemos una competencia mucho más alta, ya que la cobertura vegetal es mayor. Lo que hemos visto en algunos ensayos que hemos realizado es que en la medida que no removamos esa competencia, la implantación de nuevas especies es muy difícil. En el otro extremo, en los mallines periféricos, secos o subhúmedos, tenemos una disponibilidad de agua menor, y eso condiciona el tipo de especies que podemos implantar. En ese sentido, en general, en estos sectores secos y subhúmedos se implantan especies como aropiro, trébol de olor amarillo, en algunos casos, sobre todo en los subhúmedos, festuca. Pero en este tipo de mallines la ventaja que tenemos es que la competencia es más baja. Es así que gran parte de las experiencias que se realicen y que se han visto de intersiembra de mallines, se realizan en mallines subhúmedos y secos, donde si bien sabemos que estas especies tienen menor calidad, realmente son mejoradoras de la situación sobre la cual se hace la intersiembra. Y la última tecnología que les quería contar es la fertilización de mallines. Hemos realizado evaluaciones en situaciones reales, como se ve ahí en un productor que fertiliza su potrero para incrementar la producción de pasto, y hemos evaluado parches sin fertilizante en comparación con el resto del potrero, y se puede ver claramente el efecto favorable que genera la fertilización, tanto en calidad como en cantidad, y hemos realizado también ensayos en parcelas pequeñas. Matías Curcio, en una parte de su doctorado, estudia en profundidad estos resultados. Algunas de las conclusiones que les queríamos contar es que la fertilización de mallines genera cambios favorables en la cantidad y en la calidad de la vegetación, que es necesario seleccionar sitios con alta cobertura vegetal y de buena disponibilidad hídrica. Esto quiere decir que si lo que nosotros queremos hacer es mejorar un mallín que tiene baja disponibilidad hídrica, es decir, que su problema está en el agua, esta tecnología tal vez no sea la más adecuada, en tanto no modifiquemos esa situación hídrica. Es importante realizar un diagnóstico de suelo y ambiente, y en general las pruebas que hicimos son de fertilizaciones a comienzos de primavera. Y lo último, en lo que se refiere a esta tecnología, es que dado que es una tecnología de insumo, donde este insumo es muy caro, es importante que la utilicemos de manera estratégica. No es cuestión de salir a fertilizar todos nuestros mallines, sino que debemos tener en claro cuál va a ser el destino del potrero que vamos a fertilizar. Entonces, en este mapa un poco se ve la distribución general de mallines en la provincia de Chubut, y se puede superponer con una capa de parcelario, es decir, del croquis de los distintos establecimientos de la provincia, y lo que vemos entonces es que cada mallín presenta una situación diferente en lo que hace a la abundancia de este recurso tan valioso. Entonces, el abanico de alternativas tecnológicas que podemos aplicar es muy amplio, pero dependiendo de las características de cada establecimiento,
será cuál la combinación de ellas que vamos a aplicar y el impacto que van a tener sobre el establecimiento. Algunas conclusiones que quisiéramos dejarles antes de cerrar es, por un lado, los machines son un recurso de gran valor productivo y ambiental, como hemos visto anteriormente. Por otro lado, existen herramientas para evitar su deterioro, incrementar su producción y recuperar machines degradados. Y finalmente, saber que actualmente estos recursos están sujetos a riesgos de deterioro, tanto por uso ganadero como por el cambio climático. Entonces esto nos sugiere una gran responsabilidad al momento de aprovechar y conservar los machines. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Guille, muy interesante, realmente es un tema que también da mucho para hablar, y bueno, de esta manera cerramos el bloque de exposiciones. En breve daremos comienzo al intercambio de preguntas. Muchas gracias.